Somos el grupo número 9. El tema que les vamos a dar a conocer es niveles de lectura: literal, inferencial y crítico valorativo. Los integrantes son Edwin Valdivieso, Emerson Santos y en persona Jocelyn Rebel. Niveles de lectura. Los niveles de comprensión lectora nos permitirán realizar la lectura de tal manera que podamos movilizarnos dentro del texto, precisar lo que deseamos realmente de él. Se consideran 3 niveles: literal, inferencial y crítico valorativo. En el nivel literal se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. En el nivel inferencial utilizamos los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. En el nivel crítico valorativo se emiten juicios valorativos. Se incluyen todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto. 1. Nivel de lectura descriptiva o literal. Podemos dividirlo en 2 subniveles: subnivel literal básico o primario. Se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos suministra de manera explícita y directa, de identificar frases y palabras que operan como claves temáticas. En este nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice ni cuáles son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y pragmáticas. Sin embargo, no es conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel de extrema superficialidad y mínimos alcances. Se suele usar las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? B. Subnivel literal avanzado o secundario. Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se trata solo de reproducir literalmente la información explícita, sino de reconstruir o de explicar con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. La paráfrasis es una estrategia de enorme importancia. Orienta sus lecturas hacia temas de interés científico y cultural. Motiva la reflexión sobre dichos temas y permite que el texto original sirva de estructura modelo en la composición de uno nuevo. Elaboración de una paráfrasis. Primero, se identifican las proposiciones que subyacen tras las oraciones que conforman el texto elegido. 2. Y con base en la labor anterior, se reconstruye el texto por medio de una versión propia. En este primer nivel de lectura descriptiva, el procedimiento de aproximación a los textos comprende varias tareas. Una lectura global del texto con el propósito de hacerse a una idea general de la temática desarrollada. Reconocer las unidades oracionales, captar su sentido y jerarquizarlas en oraciones principales y secundarias. Suprimir información accesoria e identificar el tema o núcleo informativo fundamental. Realizar generalizaciones que permiten condensar la información. Reconstruir el texto de manera concisa y coherente. 2. Nivel de lectura interpretativa e inferencial. La lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición: Juan era pobre pero honrado. Es importante preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que nos dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, este es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicado por el texto. Para eso, a la hora de leer el texto, para extraer inferencias es importante tener en cuenta los siguientes pasos: identificar las ideas principales del texto, efectuar suposiciones en torno a las ideas implícitas en el texto a partir de las existentes, releer para constatar las inferencias hechas. Aquella información que las valide se convierte así en su fundamentación correspondiente.
Después de tener claros estos pasos, viene el proceso de reflexión en torno al texto que posibilitará una mayor interiorización e interpretación de lo leído y ayudará a analizar la información nueva suministrada por el texto u otros casos o situaciones desconocidas para el lector. En la lectura inferencial nos permite obtener consecuencias o deducir algo que no sea explícito en el texto que leemos. Este nivel de lectura está basado en el de lectura literal, es decir que pretende ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la interpretación de mensajes implícitos en el texto, el cual nos permitirá plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas en el mismo. Nivel de lectura interpretativa e inferencial. La lectura interpretativa es la cual el lector realiza desde su punto de vista y entendimiento. Es interpretar los hechos según tu manera subjetiva de pensar. Es basada en decodificación, comprensión literal, interiorización. La lectura inferencial es aquella que te permite sacar una consecuencia o deducir algo que no sea explícito en el texto que lees. Es basada en decodificación, inferencia, inducción, deducción, discernimiento. 3. Nivel de lectura crítica o valorativa. Está considerado como un nivel de alta complejidad y de enorme productividad para el lector. Según el tipo de texto, la valoración es posible desde variadas perspectivas. Son múltiples las ópticas desde las cuales el texto puede ser interrogado, pero en todos los casos, el sujeto lector lo somete a una minuciosa evaluación crítica. Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído como de sus relaciones con otros textos. Lo primero que hay que hacer para entender el significado del término lectura crítica es descubrir el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Lectura. Se trata de un vocablo que emana del latín, más exactamente del verbo leger, que puede traducirse como leer. Crítica es una palabra de orígenes griegos, así lo demuestra el hecho de que procede del verbo krienin, que es sinónimo de decidir o separar. El proceso de aprehensión de información que está almacenada en un soporte y que es transmitida a través de ciertos códigos recibe el nombre de lectura. Dicho código puede ser visual, auditivo, táctil. En el pensamiento crítico tenemos análisis, interpretación, autorregulación, inferencia, explicación y evaluación. Tenemos un ejemplo de nivel crítico valorativo. La mujer y la gallina. Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. Pensó que si le daba más cebada pondría 2 huevos y aumentó su ración, pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al día. Nivel crítico valorativo. Podemos deducir de esto que las cosas que se obtienen con sacrificio poseen mayor valor en la vida porque simplemente cuestan. No se debe pretender alcanzar un sinnúmero de metas a costa de los demás. Hay que luchar día a día, agotando hasta el último esfuerzo. El nivel de lectura crítica valorativa se considera como un nivel de lectura basado en la complejidad y productividad. Se divide en lectura crítica y lectura valorativa. La lectura crítica consiste en un ejercicio de análisis y valoración razonada de una obra literaria en un medio de comunicación actual, y la lectura valorativa es aquella lectura en la cual al leerla se la interpreta, analiza y valora. Gracias por la atención prestada.